Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, soy Sergio Chico y estamos aquí una semana más en un nuevo vídeo acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y si la semana pasada vimos cómo se comportan los narcisistas en estas fechas navideñas, hoy te traigo un montón de tips y de consejos para que puedas llevar a cabo una Navidad lo más sana y lo mejor posible al lado de uno de estos vampiros emocionales. Primeramente, antes de meternos de lleno con el tema y antes de comenzar el vídeo, necesito recalcar una cosa que para mí es de vital importancia, ya que si no lo hago estaría actuando en contra de mis valores y de mis principios. Y me refiero a que para sanar cualquier herida resultante del abuso narcisista, para mí la única solución viable y posible es el contacto cero. Y de verdad, me da igual quién sea el narcisista o la narcisista que tengas a tu alrededor. Me da igual que sea tu madre, que sea tu padre, que sea tu hermano, que sea tu pareja, que sea tu amigo de toda la vida, que sea tu compañero de trabajo. Me da absolutamente igual. Porque no sé si te has dado cuenta, pero este mismo segundo, no lo vamos a volver a repetir ni a vivir otra vez a lo largo de nuestra vida. Desgraciadamente no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro y eso está en nuestras manos. Por eso debes erradicar de tu vida a cualquier persona tóxica, sea narcisista, no sea narcisista, me da igual, que tengas a tu alrededor. Porque tienes que priorizarte y tienes que ser consciente de que la vida no se vive dos veces, así que no la malgastes. Bueno, como bien sabes, se acercan fechas muy bonitas que a mí particularmente me encantan y me han encantado desde siempre. Y es que son épocas en las que toca volver a estar toda la familia unida, volver a ver a esos amigos que trabajan lejos y se reúnen con su familia en esta fecha y volvemos a verlos, de juntarse toda la empresa, con la gente con la que trabajamos el resto del año para disfrutar un día juntos. Toca esos regalos, esas compras para vernos guapos, para regalar a los demás, las luces, está todo súper colorido, súper bonito. A mí me encantan. Los narcisistas son auténticos aguafiestas. Rechazan y rehuyen de todo aquello que implique felicidad, diversión y alegría, ya que estas cosas son algo que ellos desconocen totalmente y que en el fondo les produce rabia y les produce dolor el no poder sentir estas cosas y que egoístamente los demás sí lo sientan. Por lo que si desgraciadamente tienes a algún narcisista o alguna narcisista a tu alrededor, déjame decirte que me atrevo a asegurar que con total seguridad van a tratar de amargarte estas fechas. Los que hemos vivido al lado de una madre o una pareja narcisista sabemos que se vienen fechas de auténtico terror y que realmente queremos que terminen estas fechas incluso mucho antes de que hayan empezado. No sé si te pasará a ti que darías, vamos, incluso parte de tu vida por tener un interruptor y presionarlo y que de repente se hiciese un salto temporal y todas estas fechas hubiesen pasado y ya volvieras a la rutina. Y esto ocurre porque a pesar de que de forma natural nos encante la Navidad, debido a que estamos rodeados de esta persona tóxica, sabemos que se avecinan tormentas y lo que deseamos es salir a toda prisa de allí. Bueno, la época navideña, por si no lo sabías, también es una época en la que los narcisistas obtienen una gran cantidad de combustible. Por ejemplo, cuando consiguen demostrar que los regalos que hacen a los demás, si los hacen, o aquellos que reciben son mejores que los demás, que los que han recibido los demás, o cuando van a esas cenas engalanados, engalanadas,
y tratan de demostrar que ese vestido que llevan es más bonito, más lujoso o más caro que el del resto de los comensales, y todo el mundo le dice, oye, pues qué guapa, qué guapo va, qué vestidazo, ah, sí, me ha costado 1.000 euros, $1.000, es de no sé qué marca. En definitiva, como sabéis, lo que intentan es destacar con respecto a la mayoría, y con esto lo que consiguen es inflarse de la misma forma que lo hace un bizcocho dentro del horno. Muchos narcisistas además tratan de arruinar la Navidad a los demás de una forma pasiva o encubierta, que te sonará, por ejemplo, como te digo, pues de tu madre, que te va a decir, ay, llevo 2 días cocinando y ahora no os acabáis toda la comida, o llevo todo el rato que no sé, no puedo arreglarme ni estar igual de guapa que los demás, y mira tú ve cómo estás, ya estás con el vestido puesto, ya estás pintada, ya estás arreglada. En definitiva, lo que quieren es generar culpa en ti, quieren arruinarte la noche. Los narcisistas también suelen tener el modus operandi de que son aquellos que se las ingenian para provocar discusiones entre los miembros de la familia que están comiendo o cenando en la mesa. Por eso tienden a llevar la contraria a aquellos miembros de la familia que saben que son más propensos a saltar, a poder enfrentarse con ellos y generar ese conflicto y esa discusión que al final reciben, por un lado, el foco de atención de los demás, y por otro lo que consiguen es arruinar la noche al resto. También suelen sacar temas de conversación bastante controvertidos, como puede ser el fútbol o puede ser la política, que sabe que son temas de conversación en los que hay mucha gente que es muy susceptible, y esto les permite tener un mayor acceso a esa generación de conflictos y de discusiones que tanto les encantan en estas fechas de reunión familiar. Bueno, pues pasemos ahora a ver algunos tips o consejos que te van a ayudar a tener unas navidades lo más en paz posible dentro de la guerra en la que vives y la que se avecina. El primer consejo que te doy para estas fechas es no rebatir, ya que llevarle la contraria a un narcisista en estas fechas implica, como bien te he dicho, generar con total seguridad conflicto. Por tanto, lo que debes hacer es darle la razón como a los tontos, como se suele decir. Si tratas de llevarle la contraria, al final te vas a convertir en su enemigo y en definitiva le vas a dar lo que busca, que es atención, admiración y ser el centro de todas las miradas. Por eso lo que tienes que hacer es simplemente seguirle el juego. Si te dice, "Ah, no, yo le dije algo, yo que de ese tema no entiendo". Sí, bueno, pues si tú dices que es así, pues será así, yo que no entiendo mucho de ese tema. Y nada, al final lo que tienes que hacer es aplicar el método de la piedra gris y seguir a tu rollo. El segundo consejo que te doy es que establezcas tus propios límites. Y esto contradice un poco quizá el consejo anterior, pero es que no tiene nada que ver el no rebatir con el hecho de que debas tragar absolutamente con todo, porque tienes que entender que tú no eres un cubo de basura que tiene que ir almacenando la mierda del resto. Poner límites me refiero a en aquellas situaciones en las que se va de madre la situación y se pasa a esta persona con los desprecios, los desplantes, la indiferencia o las provocaciones. Con toda tranquilidad, serenidad y educación del mundo puedes salir perfectamente del paso con un oye, mira, tengamos la fiesta en paz. Oye, vamos a dejar este tema, que estamos en una noche especial, ya lo hablamos y eso mañana. O cualquier cosa que te permita distraer el foco de atención de esa provocación que van a tratar constantemente de hacer sobre ti. Lo importante es que no te bloquees y que sepas esquivar todas las dagas que te van a venir por un lado y por el otro. Que te mantengas serena, que te mantengas firme y que no reacciones. El tercer consejo que te doy es que evites contactos innecesarios. Si tienes o puedes inventarte cualquier excusa que sea válida y que te permita saltarte ese compromiso, esa cena, esa comida, esa quedada con gente narcisista que sabes que es muy probable que te vayan a poner
en un conflicto, no lo dudes, hazlo y sáltatelo. Porque seamos claros, ¿qué necesidad tenemos de exponernos a algo que sabemos que nos va a hacer daño? Por tanto, si puedes trabajar en esas fechas en las que tienes esas quedadas, trabaja, ofrécete a hacer horas de más en el trabajo. Si puedes irte con tu familia porque el narcisista sea tu pareja, ve con tu familia. Si puedes irte con la familia de tu pareja porque los narcisistas estén en tu familia, vete con la familia de tu pareja. Si en lugar de eso, pues puedes escaparte con amigos o con conocidos a la montaña, a una casa rural, a la sierra o a cualquier sitio, hazlo. Si tienes a tu disposición cualquier vía para mantenerte lejos de la persona narcisista en estas fechas, no lo dudes y hazlo. Si por desgracia no puedes inventarte ninguna excusa o no la tienes y debes acudir por casi obligación a este evento, no quiero que te aterrorices. Lo único que tienes que hacer es poner en práctica el resto de tips que te doy en este vídeo. Si tienes que comer o cenar con esta persona, te aconsejo que te sitúes lo más lejos posible dentro de la mesa de la persona narcisista. Y en cuanto tengas ocasión, márchate a tu casa de ese acontecimiento. Porque puede que te mantengas firme, que controles las provocaciones, que sepas esquivarlas durante la cena, te relajes un poco, te confíes y digas, bueno, pues parece que no está muy mal hoy esta persona. Pero luego en la postcena, en el postre, durante la fiesta, se las va a ingeniar para buscarte tu punto débil y para que reacciones. Por tanto, si ya conoces y sabes cómo es esta persona, está el mínimo tiempo posible. Cumple como un señor, como una señora y en cuanto puedas, lárgate a tu casa. Fin. El cuarto consejo que te doy, que es muy importante, es que no pierdas nunca el control. Por favor, eres plenamente consciente ya de cómo se comportan estos sinvergüenzas. Sabes que cualquier comentario que salga de su boca tiene la intención de provocarte, de herirte y de obtener cualquier tipo de reacción emocional por tu parte. En definitiva, para obtener combustible narcisista. Ya vas preparada y preparado y puesto en sobreaviso de lo que es muy probable que ocurra en estas fechas. Por tanto, evita a toda costa entrar en la discusión y darles lo que quieren. Para ello, mira, aprende a morderte la lengua antes de reaccionar. Salte a fumar un cigarro. Ve a la cocina por algo que se te ha olvidado. Al coche. Ve al baño. Salte a dar una vuelta. Si hay un perro, ponte a jugar con el perro, con los niños. Haz cualquier cosa para distraer su atención y tu atención, para pensar en otra cosa y no entrar en el conflicto. No discutas, no entres en conflictos. Si algo puedes aprender de haber estado con una persona narcisista es que son expertos en dar la vuelta a la situación. Pues eso mismo debes hacer tú. Cuando traten de provocarte, da la vuelta a la situación, porque con control emocional cualquier situación la vas a manejar tú. El quinto consejo que te doy es que debes priorizarte tú. Que no trates de complacerles, de satisfacerles, porque hagas lo que hagas y digas lo que digas, no lo vas a conseguir nunca. Son verdaderos pozos sin fondo emocional. Y si haces algo por ellos, siempre van a querer más. Si le das 10, van a querer 50. Cuando le des los 50, van a querer 200. Siempre quieren algo más. Por tanto, aunque son fechas especiales, no trates de hacer que tu madre se sienta bien o que tu pareja narcisista se sienta cómoda y se sienta bien. Los narcisistas son personas que son insatisfechas crónicas, por lo que hagas lo que hagas, nunca va a ser suficiente. Si un narcisista ve que de ti no va a obtener lo que quiere, va a tratar de alimentarse por otro lado. Mira, los narcisistas son como un león cazando gacelas. Van a ir a por la gacela que ven más débil en ese momento, pero si la gacela empieza a correr y consigue escabullirse, el león no va a perseguir a la gacela por toda la selva, lo que va a hacer es buscar a otra gacela o a otra presa más débil. Pues eso mismo va a hacer el narcisista en estas fechas. Y el sexto y último consejo que te doy es que crees tu propia familia.
ya que el concepto de familia, para mí personalmente, solo tiene validez en términos de sangre y en los documentos oficiales. Ya está. Debes aprender a crear una familia que se comporte como tal los 365 días del año. Y con familia me refiero a que puede ser tu propia familia política, tu familia de sangre, tu círculo de amigos, tus compañeros de trabajo, la familia de tu pareja, no sé, en definitiva, cualquier persona que te permita ser tú, que te deje sentir, que te deje pensar, que te permita ser, que te aporte, que no te reste. Bueno, pues esta es la última vez que nos vamos a ver en este año, ya que la semana que viene no voy a subir vídeo por dos motivos. Por un lado, por mí, para tomarme esas mini vacaciones y disfrutar con los míos. Y por otro lado, por ti. Lo voy a hacer por ti porque creo que es necesario que desconectes de ese mundo de vídeos, de todo lo que engloba al narcisismo por unos días, que te vendrá bien ese descanso y que tu cabeza debe aprender a pensar en otras cosas y a disfrutar de los días que se vienen rodeados de toda esa gente maravillosa que tienes cerca. Y es que ya te he dejado a lo largo del año y sobre todo de esta última semana lo que va a ocurrir en estas fechas y seguiremos trabajando sobre el narcisismo en unos días. Pero ahora toca disfrutar, toca memorizar los dos últimos vídeos que te he dejado y toca seguir adelante. Bueno, pues llegados hasta aquí, quiero desearte unos días muy felices a ti, a tu pareja, a tu familia, a todos los tuyos que no sean narcisistas. Por supuesto, a los narcisistas no les deseo nada. Y nada, que te deseo que el nuevo año que empieza esté lleno de toda la felicidad que se merece una persona tan grande como tú. Así que nada, que disfrutes mucho, que seas fuerte y que nos vemos muy pronto el año que viene. Así que nada, te invito a que te quedes conmigo aquí en el canal, que le des a la campanita, que te suscribas, que le des a me gusta si te ha gustado el vídeo. Y como siempre, te mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene, no, en 15 días. Chao.